Revelado, inesperado plan de la abuela para proteger su dinero de la avidez familiar. Isabel miró con tristeza el taller de carpintería que su abuela había cuidado como un tesoro. Con 40 años y una vida dedicada a la enseñanza, ahora se encontraba atrapada entre el dolor de la pérdida y la presión de su familia, que veía el legado de su abuela como una oportunidad para enriquecerse rápidamente. Mientras la brisa marina se colaba por las ventanas abiertas, el aroma de la madera y el eco de las herramientas resonaban en sus recuerdos. La risa de su abuela parecía susurrarle que todo debía respetarse. Sin embargo, el momento de la verdad se avecinaba, y cada día se sentía atrapada entre lo que su corazón deseaba y lo que su familia esperaba. Mientras se disponía a limpiar el taller, su mente se inundó de dudas. La decisión de conservar el lugar o sucumbir a la avidez de sus primos se convirtió en una tormenta interna. Eran solo tablas y clavos, pensaba, pero guardar el taller significaba preservar un legado, un símbolo del amor y el sacrificio que su abuela había derramado en cada rincón. Isabel temía que si se veía arrastrada por las expectativas familiares, perdiera no solo el taller, sino también el recuerdo de una mujer que había moldeado su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, al revolver entre las vigas del taller en un intento de despejar el espacio, descubrió una carta. Con manos temblorosas, la desdobló y la lectura la consumió. Eran palabras de amor, un plan de su abuela para asegurar la educación de sus nietos en un mundo que parecía desvanecerse en avaricia. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante la intención de su abuela de proporcionar un futuro más brillante. Sin embargo, compartir la noticia con su familia la llenó de temor. Sabía que se provocarían discordias, pero no encontrar el valor para hablar de ello sería una traición al legado que debía proteger. Así fue como se armó de valor y organizó una reunión familiar. Las tensiones estallaron en el instante en que mencionó la carta. Sus primos, atestados de ansias, solo veían la oportunidad de vender. La presión creció en su pecho, la avaricia ahogaba el amor que había en el taller. Los gritos y las acusaciones comenzaron a nublar los recuerdos felices, dejando un rastro de angustia que la sumergía en la desesperación. Mientras sus primos peleaban entre ellos, Isabel sentía que su sangre hervía. Lo que su abuela había querido dejarles era un legado, no un objeto para ser vendido. La escena se volvió dolorosa, sus visiones del taller floreciendo con risas se desdibujaban ante la cruda realidad de las avaricias familiares. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza ardía tenuemente. Pero la lucha apenas comenzaba, y la inevitable confrontación con sus primos ya estaba en camino. A medida que un viejo misterioso aparecía en la puerta, Isabel sintió su corazón latiendo como un tambor. La pregunta resonó en su mente: ¿podrán enfrentar juntos la verdad y valorar realmente lo que su abuela les dejó? La conversación en la mesa familiar evolucionaba hacia un campo de minas, cada palabra lanzada como un proyectil. Isabel, aún temblorosa, sintió que el taller se opacaba frente a la lucha por el poder. Así se dispuso a firmar su postura en medio de la hostilidad. Con voz firme interrumpió las acusaciones y demandó la atención de todos. No podía permitir que la memoria de su abuela se diluyera en la avaricia. Esto no es una simple propiedad, es un legado, exclamó, sintiendo como la energía del espacio se detenía, como si el aire se volviera espeso. Debemos honrar lo que dejó construir sobre algo más que dinero. No podemos perder nuestra relación como familia. Las miradas se cruzaron, y una parte de ella esperaba que su intento de apelar a lo emocional funcionara. Pero la reacción de sus primos fue rápida. Eres la única que se interpone en nuestros planes. Solo quieres quedarte con todo, respondió uno de ellos, su tono cargado de reproche. Isabel sintió el peso de sus palabras como si le arrancaran piezas del corazón. En ese momento, supo que la batalla no sería solo con sus primos, sino un enfrentamiento consigo misma. Lo que estaba en juego era mucho más que la propiedad, se trataba de definir quién era ella y qué valor daba a los recuerdos con su abuela. Esa tarde la idea de rendirse se deslizó como un susurro tentador en su mente, pero rápidamente la ahogó,
comprendiéndolo como un acto de traición a la mujer que la había educado con amor y valores. Isabel decidió salir a caminar, buscando aire fresco y claridad en su mente. Las olas rompían contra las rocas, y cada golpe del mar resonaba con las tempestades de su vida. Ahí, frente al océano, comenzó a formular un nuevo plan. Debía ser más proactiva, no solo defender el taller, sino convertirlo en un lugar de encuentro donde pudiera resurgir el espíritu de su abuela. ¿Qué tal si transformaba el taller en un espacio de enseñanza y creatividad? No solo como un refugio personal, sino como un faro para su familia, una forma de mostrarles que el legado va más allá de los intereses materiales. Mientras la idea se formaba en su mente, algo en su interior se iluminó. La decisión que había tomado no era solo sobre el taller, era sobre su crecimiento personal y profesional. Necesitaba ser la líder que su familia no sabía que necesitaba, alguien capaz de unir su amor por la carpintería y la enseñanza, manteniendo viva la memoria de su abuela mientras luchaba por su propia identidad. Su corazón latía con determinación al regresar al taller. Tenía que presentar su propuesta a su familia, no como un acto de desafío, sino como una invitación a unirse a ella en un esfuerzo más grande que la resolución de un conflicto. Pero su corazón también sabía que esta decisión podría intensificar la confrontación. Lucharía no solo por el taller, sino para abrir un espacio donde su familia pudiera confrontar su avidez y redescubrir el amor que compartían. Con el plan en mente, Isabel se sentó en su mesa de trabajo y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel era una pieza de su determinación. Pero cuando terminó y se preparaba para compartir su visión, un golpe en la puerta la interrumpió. Era el viejo misterioso, un conocido de su abuela, que había llegado con un mensaje inesperado. La inquietud la envolvió. ¿Qué podría traerle este extraño? ¿Sería un consejo, una advertencia, o algo que cambiaría su lucha para siempre? La respiración de Isabel se volvió entrecortada mientras abría la puerta, consciente de que su camino hacia el autodescubrimiento estaba a punto de atravesar un nuevo horizonte. Isabel abrió la puerta y se encontró con el anciano de mirada profunda, cuyas arrugas parecían contar historias de tiempos pasados. En su mano sostenía un sobre deteriorado que parecía presagiar algo importante. Sin ser invitado, entró silenciosamente y el ambiente se volvió tenso. Las olas seguían rompiendo con fuerza, como si la naturaleza misma reaccionara a la inminente revelación. «Vine antes de que tomes una decisión equivocada», comenzó el anciano, su voz firme, pero suave, como si no quisiera asustarla. «Tu abuela era sabia. Todo lo que planeaba, cada paso que dio, fue para proteger no solo su legado, sino a ti y a tu familia». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura del anciano, tan conectada a la memoria de su abuela, le daba un aire de credibilidad, pero también de misterio. Se sentaron en el taller, mientras él sacaba una pieza de papel del sobre. Era un antiguo plan, trazado por la abuela de Isabel. Era un esquema estructurado de talleres, cursos de carpintería y espacios para la creatividad que quería implementar, pero que nunca llevó a cabo por la preocupación de la avaricia de la familia. Ella sabía que esto podría pasar, continuó el anciano, por eso, dejó este legado, una guianza hacia algo más significativo que la mera propiedad. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos iluminados por la curiosidad y el asombro. La idea de que su abuela hubiera previsto este conflicto y planificado más allá de lo material despertó en ella un nuevo sentido de responsabilidad. Si lo haces bien, puedes transformar este taller en lo que siempre debió ser, un espacio para crecer, para aprender. Esto no solo protegerá tu futuro, sino que puede curar las heridas de tu familia, dijo el anciano, dejando la hoja de papel frente a ella. Isabel se sintió invadida por una mezcla de miedo y determinación. Ahora el peso de la expectativa recaía sobre sus hombros, la afirmación de que debía convertirse en la líder que su familia necesitaba ya estaba más allá de un deseo personal. Con este nuevo descubrimiento, cada vacilación pudo comenzar a disiparse. Era hora de rebelarse ante su familia, de buscar no solo su propio beneficio, sino el de todos. Miró el plan, lleno de garabatos, ideas y sueños dejados por su abuela, que ahora le parecían como conexiones a un futuro mejor. ¿Y si no lo toman en serio? ¿Y si prefieren el dinero? Se preguntó, abrumada por la incertidumbre. Cada argumento que había enfrentado antes ahora parecía minúsculo frente a esta nueva luz. Ella sabía que la lucha no sería solo contra sus primos, sino también en alinear sus propias inseguridades, sanarlas y salir adelante. Cuando la ambición se apodera, la familia se fractura.
Debes mostrarles la otra cara de lo que dejaron, dijo el anciano, haciendo eco en sus pensamientos. Isabel asintió lentamente. La visión era clara. Era el momento de cambiar la narrativa, pero aún le faltaba el valor para dar el paso. Sin embargo, el latido de su corazón se sincronizaba con la determinación que comenzaba a arder dentro de ella. De repente el taller no era solo un espacio, era su línea de defensa, el crisol donde la avaricia y la generosidad podían enfrentarse. Ahora, prepararte para lo que venga es crucial, concluyó el anciano, su mirada aún fija en ella. La conexión entre su familiar y su legado era clara, sin embargo, el verdadero desafío sería dar el primer paso. Mientras el anciano se dirigía a salir, Isabel sintió que el aire se llenaba de posibilidades, aunque también de una renovada presión. Ella sabía que la confrontación con sus primos era inevitable, pero en lugar de temerla, la expectativa de un cambio nuevo la llenaba de energía. Lo que no sabía era que su familia, al enterarse de los planes de la abuela, podría reaccionar de maneras inesperadas. Las cartas estaban sobre la mesa, y la siguiente jugada estaba en sus manos. Isabel se preparó para la lucha con un corazón decidido, consciente de que su camino dejó de ser un camino solitario. Sin embargo, las sombras en el horizonte podrían aún amenazar su destino. ¿Podría la revelación del antiguo plan de su abuela unir a la familia o causaría una mayor división? Podía sentir la tensión en el aire y el reconocimiento de que su viaje apenas comenzaba. Al día siguiente, con el amanecer asomándose, Isabel sabía que enfrentar a su familia sería solo el principio. La lucha por el taller, por su legado y por su esencia se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentar las sombras del pasado, pero también de crear algo radicalmente nuevo. Isabel despertó con el brillo del sol acariciando su rostro, pero en su interior, la tormenta seguía en plena erupción. Las palabras del anciano resonaban en su mente guiándola hacia un horizonte lleno de incertidumbres y esperanzas. Se sentó en la cama, el papel que había dejado el anciano aún se encontraba sobre su mesa, como un faro que la llamaba a tomar acción. Ese día, su primer paso sería reunir a su familia. No había más tiempo para vacilar. La decisión la llenaba de nervios, pero al mismo tiempo, la energía que había despertado en ella comenzaba a ser algo tangible, casi palpable. Isabel sabía que no podía permitir que el miedo dictara su camino. El taller la esperaba, así que se vistió con determinación, casi como si la ropa tuviera el poder de empoderarla. Al salir, respiró profundamente sintiendo la brisa marina que la envolvía, como un recordatorio de que allí, en ese espacio contenido en su memoria, se hallaba el legado de su abuela. Mientras caminaba hacia el taller, su mente se llenó de recuerdos de la infancia, cuando se sentaba en el suelo, observando a su abuela trabajar. La perfección con la que trataba la madera, el amor que ponía en cada proyecto. Isabel no solo había heredado un lugar, había heredado la pasión de su abuela, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Al llegar, respiró hondo antes de abrir la puerta. La sala, llena de herramientas y maderas, parecía un santuario. Sin embargo, esta vez, no estaba allí como una observadora, sino como la líder que necesitaba ser. Se sentó en la vieja mesa de trabajo, el papel arrugado frente a ella, y comenzó a planear. Las iniciativas del taller deberían ser tanto un homenaje a su abuela como una respuesta a la ambición desmedida de sus primos. Isabel esbozó ideas de talleres para la comunidad, un espacio para enseñar carpintería a jóvenes y adultos, donde cada proyecto no solo serviría para aprender, sino también como un medio para sanar las heridas familiares. Imaginó un lugar donde las risas y el aprendizaje sobrepasarían el eco del conflicto. Sin embargo, era consciente de que para que esto funcionara, primero tenía que enfrentar a su familia. Se detuvo un momento. ¿Cómo se sentirían sus primos al escuchar sobre estos planes? ¿Aceptarían la idea de un taller comunitario que representaría una ruptura con la ambición materialista que habían cultivado? Sentía la presión de muchas variables, pero también una chispa de claridad. Su abuela siempre había querido unir. La división que había crecido en la familia era el resultado de la falta de propósito compartido. Ese mismo día, Isabel organizó una reunión en el taller. Cuando los primos llegaron, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus miradas eran desafiantes, y ella podía sentir las dudas latentes en el aire. En su pecho, la inseguridad luchaba con la necesidad de ser escuchada. Gracias por venir, empezó, su voz firme aunque un poco temblorosa. Hoy les quiero hablar sobre lo que realmente significa este lugar para nuestra familia.
No podemos seguir dejándonos llevar por lo que la avaricia nos dicte. Quiero compartir un plan que la abuela dejó para nosotros, un plan que podría cambiar nuestra perspectiva y sanar lo que está quebrado. Los murmullos comenzaron a llenar la habitación, pero Isabel continuó, sabiendo que era el momento de revelar la hoja de papel que había protegido con tanto esmero. Al desplegarlo, una mezcla de asombro e incredulidad habitó sus rostros. Ella explicó los talleres propuestos y cómo podía funcionar este espacio como un lugar de aprendizaje y crecimiento, un refugio para tomar aire en lugar de hundirse bajo el peso del pasado. Pero sabía que la verdadera batalla sería enfrentar las emociones y el miedo de sus primos. Mientras sus corazones latían al unísono con el miedo y la esperanza, las palabras de Isabel se agolpaban en su mente. Había llegado el momento de desafiar no solo a su familia, sino también a los fantasmas que había cargado. Sin embargo, la mirada de su primo Ignacio, en particular, velaba una resolución oscura. La tensión comenzó a escalar, y una pequeña voz en su interior la urgía a prepararse para lo que podía venir. ¿Podría realmente convencerlos de ver la luz en lugar de la sombra? La historia de su abuela estaba en juego, al igual que su propio futuro. Sin embargo, sintió que había tomado el camino correcto. La pregunta que la atormentaba ahora era, ¿cómo reaccionarían sus primos ante el desafío de construir, no solo el taller, sino también su familia de nuevo? La atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, y ella sabía que su presentación sería solo la primera batalla de un conflicto mucho mayor. En su corazón, ya se vislumbraba la idea de que la verdadera pregunta no sería sobre el taller, sino sobre cómo transformar sus relaciones en el camino. Mientras los murmullos se apoderaban del espacio, Isabel tomó aire profundo, preparándose para enfrentar lo desconocido. ¿Podría ser realmente la arquitecta de un nuevo legado, o esta confrontación terminaría fracturando más aún a su familia? Con el sudor perlado en su frente, comprendía que el momento decisivo aún estaba por llegar. La tensión en el taller parecía doblar el peso de los objetos que lo ocupaban. Isabel, sintiendo la mirada inquisitiva de sus primos, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un plan, sino que estaba abriendo un viejo baúl de emociones ocultas, rencores y sueños frustrados. Esperaba que el amor que sentía por su abuela fuera suficiente para que comprendieran la importancia de su legado, pero en el aire flotaba la incertidumbre. Ignacio, su primo mayor, se adelantó, su rostro una máscara de incredulidad. ¿En serio crees que esto es suficiente para cambiar lo que hemos vivido?, preguntó con una voz cargada de escepticismo. Isabel sintió que su corazón se encogía. El desafío era directo y claro. ¿Era realmente un sueño utópico, una vía de escape de la realidad que todos a su alrededor conocían? Bajo esa presión, comprendió que no podía solo presentar su propuesta, tenía que argumentar con la fuerza de su convicción. No se trata solo de lo que está en este taller, contestó, encontrando su voz más firme. Se trata de construir un espacio donde todos podamos estar, donde podamos recordar a la abuela como la mujer que fue, no solo por su legado material, sino por el amor y la unidad que siempre nos enseñó. Las palabras resonaron no solo en la habitación, sino también en su interior. Tomar la decisión de abrir su corazón fue un acto liberador. Isabel se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza, e inspirarse en sus recuerdos con la abuela le daba el respaldo emocional necesario. Mientras hablaba, su mente comenzó a formular un plan más elaborado. Cada taller podría incluir historias de la abuela, invitando a cada uno de sus primos a compartir anécdotas que celebraran su memoria. Sería una forma de entrelazar lo personal con lo educativo. El taller podía convertirse en una plataforma para la curación, no solo un símbolo de conflicto. Observó cómo su propuesta empezaba a calar en los rostros de sus primos. Los murmullos iniciales cesaron, dándole paso a un silencio reflexivo. Ella lo necesitaba. Estaba creando un espacio donde la avaricia podría ser desafiada por la conexión emocional. La estrategia era precisa, debía despertar el lado sentimental que todos llevaban dentro pero que a menudo estaba eclipsado por la competencia. Isabel fue tomando aliento, decidida a profundizar. Les pido que piensen en lo que realmente significa ser parte de esta familia, no solo en términos de herencia, sino en cuanto a legado emocional. Los talleres no solo serán sobre carpintería, serán sobre cada uno de nosotros y nuestra historia. La abuela siempre decía que la madera tenía su memoria, así como nosotros la tenemos. Una chispa de curiosidad comenzó a brillar en los ojos de sus primos, y aprobaciones cautelosas empezaron a fluir. Pero no todos parecían convencidos. Ignacio permanecía estoico.
Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna, como si la desaprobación de su primo fuera una sombra amenazante. Con un nervio renovado, decidió que no podía permitir que el miedo a la confrontación la desbaratara. Si el taller no es suficiente para ustedes, tal vez deberían preguntarse por qué este lugar les provoca tanto miedo. ¿Es el desafío a su ambición material, o es la posibilidad de realmente unirnos como familia? La tensión se reavivó. Isabel sabía que podría haber tocado un punto sensible. Esta vez, su voz sonó aún más clara, resonando con fuerzas que no sabía que tenía. No se trataba solo de evitar un conflicto, se trataba de reescribir las reglas del juego familiar. Sin embargo, mientras contemplaba a sus primos, una revelación inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no era solo convencer a su familia, sino enfrentarse también a sus propias inseguridades sobre su capacidad de ser una líder? Su ambición de hacer algo grandioso podía verse aplastada no solo por sus primos, sino por su miedo a fallar. Entonces la pregunta surgió, latente, casi agazapada en la atmósfera: ¿podría Isabel articular un camino hacia un futuro nuevo que le permitiera trascender sus propias dudas? Sabía que la verdadera lucha estaba frente a ella. La concentración de sus primos parecía un torrente en crecimiento, elevando la atmósfera del taller, y ella sintió que el momento decisivo que había anticipado finalmente se manifiesta. Ignacia volvió a hablar. ¿Y si fallas, Isabel? ¿Y si esto solo amplía la brecha que ya existe? Su propia voz interior la retumbó con un eco de inseguridad. La sensación de que estaba a punto de salir de su zona de confort fue casi abrumadora. Y dentro de ese instante Isabel se dio cuenta de que cualquiera que fuera el resultado, era el momento de hacerse responsable de su propio destino. La historia de su familia estaba en juego, y el tiempo para encontrar respuestas apenas comenzaba. Isabel miró a Ignacio, desafiando su escepticismo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En su interior, una tormenta de emociones la sacudía, sabía que no podía retroceder. Había llegado un momento en el que entender su propio valor y el legado familiar era crucial. Se forzó a adoptar una postura más segura, consciente de que estaba tejiendo un nuevo relato familiar a partir del tejido desgastado y rasgado que habían dejado las antiguas rencillas. Tal vez tememos el fracaso, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice, decía, sintiendo como cada palabra caía con una intención certera. Creo firmemente que este taller tiene el poder de unirnos. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos lograr. Isabel se dio cuenta de que su viaje no solo implicaba intentar conectar con sus primos, sino también algo más profundo: romper con las cadenas invisibles de su propia inseguridad. Comenzó a hablar de su pasión por la carpintería y lo que significaba para ella, de cómo cada golpe de martillo resonaba con ecos de su infancia, cuando su abuela le enseñaba a apreciar el trabajo hecho a mano. La madera se convirtió en un símbolo de resistencia y comunidad. Se preguntó si al compartir su propia historia, podría abrir un camino que llevara a sus primos a afrontar sus propios temores. Poco a poco, la conversación se desplazó del escepticismo a la introspección. Ignacio, aunque todavía escéptico, parecía considerar sus palabras con más atención. Isabel vio en sus ojos una chispa que encendía la posibilidad de un diálogo más profundo. La energía en la habitación se transformaba, y ella empezó a pensar que tal vez no estaba sola en esta lucha por la reconciliación familiar. Gente como nosotros está hecha de fragmentos de historia, insistió. Cada uno tiene historias que contar, recuerdos que pueden sanar viejas heridas. Si la abuela fue capaz de crear algo hermoso a partir de la madera, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo con nuestras propias vidas? Con cada palabra, su voz se llenaba de pasión, transformando su timidez inicial en resolución. Isabel se dio cuenta de que estaba no solo sugiriendo algo, estaba liderando una conversación que desafiaba a todos a confrontar su propia avaricia y falta de conexión emocional. La idea de que podían ser más que una simple familia por su sangre flotaba en el aire, como un perfume de esperanza que se deslizaba entre las grietas de la desconfianza. Sin embargo, el giro que no esperaba llegó cuando Ignacio, finalmente, cedió a la presión. ¿Qué sabes realmente de liderar, Isabel? Esta es una carga pesada, no solo para ti, sino para todos nosotros, dijo, su voz más suave pero cargada de sinceridad. ¿Estás lista para enfrentar no solo nuestras críticas, sino las tuyas? La pregunta resonó en su mente como un eco que revelaba un profundo abismo. Isabel sintió que el peso del liderazgo no solo recaía sobre sus hombros, sino que la confrontaba con un dilema interno: ¿podía realmente asumir este rol y transformarse en la persona que su familia necesitaba? En ese instante,
Comprendió que su desafío no solo era con su familia, sino con su propio autoconcepto. Tendría que negar el miedo y en su lugar reclamar el poder de su voz. La idea de ser una líder la llenaba de un miedo vertiginoso, pero también de una fascinación por lo que podía llegar a ser. Mientras la tensión en la sala crecía, Isabel decidió ser abierta. No tengo todas las respuestas y si fallamos, será un viaje compartido. Pero ¿y si, al menos, lo intentamos juntos? Con la firmeza de un nuevo propósito, se sintió liberada. Pero Isabel sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla por construir una nueva historia, por encontrar su lugar en el corazón de su familia, apenas comenzaba. La voz de Ignacio resonó de nuevo, ahora en un tono retador: quizá necesitemos ver esto con acción. ¿Estás dispuesta a liderar un primer taller, a exponer tus ideas ante todos nosotros? La pregunta la golpeó como un trueno en el cielo despejado. El momento de la verdad ya no estaba en el futuro, estaba justo frente a ella, esperando ser confrontado. Isabel sintió que su corazón latía como un tambor, consciente de que era su propia valentía la que marcaría el siguiente paso. ¿Podría realmente liderar y, más importante aún, encontrar la fortaleza dentro de ella para enfrentar el desafío que se avecinaba? La respuesta comenzaba a dibujarse, pero aún estaba envuelta en la incertidumbre. Isabel se sentó con la petición de Ignacio resonando en su cabeza. Ella sabía que su respuesta no solo definiría el camino que tomarían, sino que también revelaría su verdadero yo, la persona que anhelaba ser. Sin embargo, el miedo se instaló en su pecho como una piedra pesada. ¿Cómo iba a liderar a un grupo de personas que profundizaban en sus heridas con cada palabra que compartían? Dado que su infancia estaba marcada por el murmullo de las herramientas de su abuela, ahora se preguntaba si tenía en ella el mismo ingenio para construir puentes entre las fracturas familiares. Con cada momento que pasaba en silencio, la presión aumentaba. Isabel miró a su alrededor, notando la incertidumbre en los rostros de sus primos. Eran expresiones familiares, pero también distantes, como sombras de aquellos niños que alguna vez jugaron juntos. Se dio cuenta de que su papel no sería solo el de un líder, tendría que convertirse en un hilo conductor para recuperar todas aquellas historias perdidas. Un impulso repentino la llevó a escribir un borrador de lo que podría ser ese primer taller. El papel se volvió su refugio. En él plasmó no solo actividades sobre carpintería, sino también el regreso al pasado, un viaje que invitaba a todos a narrar su propia historia. Reflexionó sobre cómo el contar sus anécdotas podría ser un bálsamo para almas cansadas. Finalmente, la carpintería podía ser la manifestación física de lo que todos habían perdido, y quizás también un medio para crear nuevas conexiones. Mientras escribía, comprendió que no se trataba solo de ella y de su papel como líder. Su enfoque iba más allá del éxito o del fracaso del taller, se trataba de la valentía de mostrar vulnerabilidad, la disposición a cruzar la línea que durante tanto tiempo había permanecido dibujada entre ellos. ¿Qué tal si compartimos lo que nos duele?, pensó. ¿Qué tal si abrimos los corazones y dejamos que la madera sea testigo de nuestras historias? Con esa claridad emocional, se sintió más confiada cuando la luz del día se desvaneció y el cielo se tiñó de anaranjado. Miró a Ignacio a los ojos y sin dudar pronunció: acepto el reto. Voy a liderar un taller, y será el primero de muchos. Pero necesito tu apoyo. No tengo todas las respuestas y no puedo hacerlo sola. Hay un nuevo matiz en su voz, uno que desgarraba las viejas ataduras que la mantenían atrapada en el miedo. Ignacio asintió lentamente. A sus espaldas, sus primos intercambiaron miradas, algunos con timidez y otros con una chispa de curiosidad. El cambio comenzaba a gestarse, pero todavía había un largo camino por recorrer. Isabel sintió que, aunque estaba frente a un abismo, estaba lista para saltar. Sabía que en el proceso de construir conexiones, también se restablecerían esos lazos que habían sufrido tantas fracturas. La emoción que la invadía no era únicamente de pánico. Había un matiz de desafío mezclado con esperanza. Ella también necesitaba permitir que su propia vulnerabilidad brillara, aceptando que no era perfecta y que este viaje le ofrecería oportunidades de crecimiento personal. Sin embargo, cuando se dirigió a la puerta, Isabel sintió que el aire se tornaba denso. Era un aire cargado de expectativas, tanto las suyas como las de su familia. La idea de abrirse, de ser visiblemente frágil frente a quienes conocía, sería una tarea titánica. Mientras su mano tocaba el pomo de la puerta, un pensamiento la detuvo: ¿estará todo el mundo listo para escuchar, para confrontar sus propios demonios?
La pregunta la acompañó como una sombra. En ese momento, se sintió atrapada entre la promesa de lo que podría ser y el temor a lo que eso implicaba. La vida, tal y como la conocía, estaba a punto de transformarse, y le quedaba muy poco tiempo para prepararse para la verdad que emergía de su propia historia. La noche había caído y con ella la incertidumbre. Isabel sabía que lo que estaba por venir podría ser el catalizador que cambiaría su vida, pero también era consciente de los riesgos que conllevaba. La verdadera pregunta seguía flotando en el aire, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograr la unidad que tanto anhelaba, y estaría lista para afrontar las verdades ocultas que podrían salir a la luz. Lo único que sabía era que el horizonte se llenaba de posibilidades, pero también de peligros que le esperaban. La mañana llegó con una luz inclemente que atravesaba las ventanas, como si el mundo exterior intentara apretar el puño en el pecho de Isabel. Mientras se preparaba, recordó las palabras de su abuela: la vida es como la madera, siempre puede ser moldeada, pero a veces necesita ser desgastada para revelar su verdadera belleza. El eco de esas enseñanzas resonó en su mente, y por un instante se sintió fortalecida. Sin embargo, el nudo en su estómago persistía, apretando su determinación. Al llegar al lugar donde celebraría el taller, se encontró con un espacio que parecía vasto y vacío, lo que incrementó su sensación de desasosiego. Rápidamente comenzó a organizar las herramientas y materiales, buscando en la actividad una manera de ahogar sus nervios. Cada clavo que colocaba, cada tabla que alineaba, se sentía simbólico, un acto de resistencia contra el miedo que la amenazaba. Pronto, sus primos comenzaron a llegar. Algunos traían consigo miradas de duda, otros expectación, pero todos parecían sentir la pesada carga emocional que envolvía el encuentro. Isabel sintió la presión aumentar. No solo tenía que liderar, sino que debía inspirar, sanar y crear un espacio seguro para todos. Su mente se debatía entre el deseo de establecer una conexión genuina y la miedo a las palabras que podían salir de su boca. Cuando todos estuvieron presentes, Isabel se aclaró la garganta, un gesto que pretendía apoderarse de su voz temblorosa. Con una sonrisa forzada, explicó la intención del taller, que no solo se trataba de carpintería, sino de desterrar los silencios del pasado. Al mirar las reacciones de sus primos, vio en sus ojos el dolor de historias no contadas, de sentimientos reprimidos. La presión aumentó nuevamente, pero esta vez entendió que también estaba en la posición de descubrir sí misma. Para comenzar, quiero que cada uno de ustedes tome un pedal de madera y escriba algo que desee compartir. Puede ser un recuerdo, una emoción o incluso un dolor, propuso Isabel, sintiendo cómo las palabras fluían, si bien la incertidumbre se mantenía como un latido constante en su pecho. Cuando los pedales empezaron a circular, leyó en los rostros de sus primos una mezcla de temor y curiosidad. Ella misma comenzó a escribir, esbozando el deseo de compartir su propia historia. Había una película de vulnerabilidad que cubría el ambiente, una gruesa niebla de emociones esperando ser disipada. Poco a poco, unos comenzaron a hablar. Las primeras palabras fueron titubeantes, como si cada frase se arrastrara desde el fondo de su ser. Aquello la conmovió y aunque sus corazones se quebraban ante la exposición, el coraje se volvía contagioso. Isabel se sentía más fuerte al escuchar cada relato, y cada historia compartida construía en su interior un sentido de conexión casi palpable. Sin embargo, no todo era fácil. Isabel se dio cuenta de que a medida que escuchaba, necesitaba enfrentar sus propios fantasmas. Las historias de traiciones, sueños rotos y antiguos rencores le recordaban su propio deseo de huir de las verdades más profundas. ¿Realmente estaba calificada para ser la guía en este viaje emocional? La incertidumbre creció y, en un descuido, su ambición se vio amenazada por la fragilidad de su propia historia. La discusión giró hacia un tema inevitable: el legado de la abuela. Las revelaciones sobre la propiedad familiar, la avaricia de algunos y los sacrificios de otros comenzaron a emerger, atrapando a Isabel en un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que el taller no solo era una oportunidad para reconstruir los lazos familiares, sino también un espacio para desatar las tensiones que habían estado dormidas demasiado tiempo. Mientras los rostros se tornaban serios, el ambiente se volvió denso. Un primo mencionó la renuncia de su abuela a ciertos bienes, un acto que todos parecían cuestionar. Isabel sintió que el aire se cortaba. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, su hermano, su cómplice más cercano, saltó a la pelea. ¿Están listos para descubrir lo que realmente pasó? Isabel sintió que el tiempo se detenía. La dirección del taller, y quién era ella misma como líder y familiar,
estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos resguardaba su abuela y qué implicaciones tendrían en el futuro de la familia? La respuesta parecía a punto de salir a la luz, y con ella, el dilema de cada uno de ellos sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar para enfrentar la historia colectiva que los unía y los dividía. El silencio se cernía sobre el taller como una nube densa. Isabel podía sentir la electricidad en el aire, el tenso hilo de emociones a punto de romperse. La pregunta de su hermano resonaba en su mente y en la de todos los presentes, llevándolos a un precipicio angustioso. ¿Qué revelaciones estaban dispuestos a enfrentar? Mientras el ambiente se tornaba cada vez más denso, su corazón empezó a latir desbocado. Las historias que habían comenzado a fluir ahora pasaban a la memoria de su abuela y todo lo que había significado para la familia. Isabel recordó cómo la vida de su abuela no había sido solo un manto de amor, sino también de sacrificios, secretos y decisiones que resonaban con el peso de una historia sin contar. Antes de dar un paso adelante necesitaba enfrentar lo que había estado tan objetivamente presente en sus pensamientos, la percepción errónea de que ella era la única en la familia con heridas por sanar. La afirmación de su hermano despertó en ella la necesidad de confrontar su propio miedo a la vulnerabilidad. ¿Por qué siempre había temido compartir su verdad? En lugar de esconderse detrás de su papel de líder, decidió que era el momento de compartir su miedo más profundo. Con voz temblorosa y sintiendo cada palabra como una ola que la empujaba hacia lo desconocido, Isabel comenzó a hablar. Mi abuela siempre decía que el dinero puede dividir a las familias, que las cosas materiales solo pueden cubrir nuestras heridas de forma superficial, dijo, sintiendo el murmullo de aprobación de los primos. Me he aferrado a esa idea como si fuese un escudo, pero la verdad es que me he sentido más perdida que nunca. Las miradas curiosas de sus primos se iban transformando, y un momento de conexión comenzó a establecerse. Isabel notó que su pronunciamiento resonaba en los rostros de cada uno de ellos, estaban todos tan ansiosos por expresar sus propios temores y ansiedades. La idea de que la avaricia y el resentimiento hubieran dictado el comportamiento de su familia se volvía palpable en ese instante. Instintivamente, buscó la mirada de su hermano, buscando un punto de apoyo en la tempestad emocional que se desataba. Él, con un gesto firme, pareció alentarlo. Isabel continuó, tejiendo sus palabras con el hilo invisible que unía a cada uno. Creo que lo que realmente nos dejó nuestra abuela no es el dinero, sino el amor que infundió en cada rincón de esta familia. Pero cuando la vida del dinero se cruza con el amor, es como tratar de mantener juntas piezas de un rompecabezas que nunca se completaron. Vio en sus primos un destello de entendimiento, como si finalmente comenzaran a entender que sus historias individuales estaban más conectadas de lo que creían. Eran colores mezclándose, formando un nuevo matiz que necesitaba ser explorado. Sin embargo, la inquietud de no tener todas las respuestas la acorralaba. Ella no tenía un plan claro sobre cómo enfrentar los dilemas familiares, ni cómo desentrañar la complejidad de la herencia que la abuela había dejado atrás. Sin embargo, este momento de vulnerabilidad estaba sirviendo no solo para liberar los traumas compartidos, sino también para abrir una ventana a la posibilidad de entendimiento. Isabel sintió una chispa de determinación en su interior. Necesitaba conocer la verdad detrás de los secretos familiares, no solo para cumplir con su papel de guía, sino para liberarse de sus propios temores. Con el ritmo de la conversación fluyendo, Isabel decidió preguntar, ¿qué piensan que realmente le preocupaba a nuestra abuela? ¿Por qué eligió renunciar a lo material por lo emocional? Sus primos quedaron en silencio, reflexionando sobre el tipo de legado que querían construir y cómo la avaricia podía ser un monstruo que devoraba su historia. El ambiente se cargó de preguntas, la sala llena de incertidumbre y deseo. Isabel supo que debían arriesgarse juntos a desvelar lo que se había quedado en el aire durante tanto tiempo. ¿Qué otros secretos podría haber ocultado su abuela? Y estaban todos preparados para enfrentarse a lo que eso significaría para la familia. El taller, que había comenzado como una exploración de la carpintería, se transformó en un proceso de reconstrucción de la identidad familiar. El desafío ahora no era solo reparar pilas de madera, sino reconstruir los lazos que habían sido desgastados por años de secretos. Isabel estaba lista para seguir adelante, pero este camino hacia la verdad podría exigir más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. Y así, con cada historia compartida, con cada secreto a punto de emerger, la tensión seguía creciendo insidiosamente. Isabel comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba, debía enfrentar no solo lo que había sido escondido, sino también los fantasmas que parecían aferrarse a su propia identidad.
La revelación estaba cerca y con ella un legado que podría cambiar la historia de su familia para siempre. Isabel se sentó en la mesa de trabajo, sus manos nerviosas acariciando la madera. Había llegado el momento de aceptar su papel como líder, no solo del taller, sino de la verdad que se estaba gestando en el aire. Sus primos, aún cargados de la memoria de sus historias, estaban más que dispuestos a escuchar lo que tenía que decir. Podía ver el anhelo en sus ojos, un deseo de sanar las viejas heridas a través del dolor y la vulnerabilidad compartidos, con una mezcla de miedo y determinación. Isabel tomó una respiración profunda. Hoy estamos aquí no solo para hablar del taller, sino para redescubrir el legado que nuestra abuela realmente nos dejó, comenzó, su voz resonando con firmeza. Ella no solo quería que cuidáramos de este lugar, sino que también cultiváramos el amor familiar que durante tanto tiempo ha sido empañado por la avaricia. Mientras hablaba, las reacciones de sus primos variaban, algunos inclinaban la cabeza con atención, otros intercambiaban miradas confusas. Pero lo que importaba era que cada uno de ellos estaba presente, listos para enfrentar su verdad. ¿Qué tal si compartimos lo que sabemos sobre nuestra abuela y sus preocupaciones?, sugirió Isabel, sintiendo que el peso de la conversación se comenzaba a aligerar. Quizás al hablar de ello, descubramos las raíces de nuestras diferencias y cómo podemos empezar a sanar. Inmediatamente un primo alzó la mano. Siempre pensé que ella se preocupaba por nosotros, por nuestra educación y nuestro futuro, pero nunca comprendí que también temía que el dinero nos separara, confesó. Su voz temblaba, pero cada palabra parecía ser una piedra que caía en un estanque, causando ondas que afectaban a todos. Isabel sintió que una nueva energía comenzaba a fluir en el taller. Uno tras otro sus primos comenzaron a compartir recuerdos de su abuela, cómo tejía lazos entre ellos, cómo reunía a la familia en celebraciones simples, recordando siempre el aspecto humano por encima del material. Las historias se entrelazaban, revelando un panorama genuino de sus vínculos olvidados. No se trata de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos crear juntos, compartió Isabel, dándose cuenta de que el taller se estaba convirtiendo en algo más que un espacio físico. Era un refugio donde la familia comenzaba a reconstruirse, donde la avaricia era desafiada por la empatía y las emociones compartidas. A medida que la conversación avanzaba, Isabel tomó la decisión de sacar la carta que había encontrado en el taller, la que contenía los planes de su abuela. Quiero que lean esto, dijo, su voz sólida y clara. Esto es lo que realmente importa. Mientras leía las intenciones de su abuela sobre crear un espacio comunitario y de enseñanza, pudo ver cómo cada uno de sus primos se transformaba. Sus corazones comenzaban a abrirse a la posibilidad de un futuro que honrara el legado de una mujer que había hecho todo con amor. Podemos crear juntos este taller, un lugar para sanar y aprender. Este legado no se pierde en el dinero, sino que florece en nuestras relaciones, declaró Isabel, con una convicción renovada. Ignacio, que había comenzado el encuentro con una actitud cínica, ahora parecía contemplativo. Quizás, solo quizás, tu idea tiene sentido. Podríamos hacer de este lugar algo más grande que nosotros mismos, admitió, la apertura en su voz resonando como un nuevo aliento en el espacio. A medida que la tarde avanzaba, las cartas sobre la mesa se discutían, la avaricia, el amor, la traición. Todos los aspectos de su historia como familia comenzaban a entrelazarse en un nuevo tejido. Isabel pudo ver que cada historia contada, cada risa compartida y cada lágrima derramada estaban forjando un nuevo camino que desafiaba el legado de dolor. Isabel, ahora más segura que nunca, sintió el peso de su historia familiar aligerarse. El taller, una vez en peligro de caer en manos ambiciosas, se convertía en un faro para la reconciliación y la esperanza. Con cada taller planeado, con cada intento de creación, no solo estaban construyendo muebles, sino también reparando su relación. Isabel sintió que había adoptado no solo el legado de su abuela, sino su capacidad de amar, unir y construir. Al final del día, mientras cada uno se despidió, Isabel se dio cuenta de que el verdadero triunfo no residía en la salvación del taller, sino en la salvación de los lazos familiares que ella había tanto anhelado. Estamos en esto juntos, pensó, sabiendo que habían dado el primer paso hacia un futuro lleno de promesas. Elizabeth sabía que el camino sería largo, pero al menos ahora lo recorrerían juntos. Estaba lista para enfrentar los desafíos, dispuesta a ser la líder que su familia necesitaba, y en el proceso, estaba descubriendo la fortaleza que siempre estuvo dentro de ella.
Así el taller se convertiría en el crisol de sus historias compartidas, donde cada golpe de martillo resonaría como un recordatorio de que la familia, por encima de todo, siempre vale la pena. El horizonte se hizo brillar ante ella, lleno de oportunidades, y la transformación que había anhelado estaba finalmente en marcha. Ahora, sus seguidores y amantes de las historias de transformación personal, es hora de actuar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y apoyarnos en compartir más contenidos como este. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre cómo creen que continuará la historia. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que merecen ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra creciente comunidad de superación personal. Unámonos en este viaje juntos.